34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Les recordamos que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que está ubicado en el inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y llenar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. A continuación, hemos programado el panel, el trabajo médico, trabajo de alto riesgo, flexibilización laboral, tercerización, estado actual, estatuto del trabajador de la salud, en el cual intervendrán los doctores Luis Alfonso Montoya Salazar, Carlos Alberto Ballesteros Barón y Edilma Marien Suárez Castro. El doctor Luis Alfonso Montoya es médico y abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la salud ocupacional de la Universidad CES, diplomado en calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la Universidad CES, médico del Servicio de Urgencias de la UPSS de Belén, Metrosalud, médico asistencial por más de 20 años, con énfasis en procedimientos de atención urgente y ambulatoria, con experiencia en programas de salud ocupacional y en programas de atención primaria en salud, directivo de Asmedas Antioquia. El doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Laboral y Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, actor permanente ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en acciones de inconstitucionalidad, con juez en el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, miembro activo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, exconcejal de la Ciudad de Medellín, docente de las Universidades Autónoma Latinoamericana, Universidad de Antioquia y Universidad de Medellín, entre otras, exdirector de la Corporación Alianza Integral y exdirector ejecutivo de la Corporación Justicia Penal Juspen, y la doctora Edilma Marlene Suárez Castro es enfermera, magíster en Administración en Salud, magíster en Estudios Políticos, especialista en Bioética, PhD en Ciencias Sociales y Humanas, es directora poblacional en la Secretaría Distrital de Integración Social, profesora universitaria en áreas de la salud pública, políticas de salud y bioética, es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, seccional Cundinamarca, actualmente la directora de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Cordial saludo. Dentro de las charlas que nos debemos referir en este congreso, el 34 Congreso de Asmedas, me corresponde hablar sobre los factores de riesgo emergentes en los trabajadores de la salud, especialmente los trabajadores que laboramos en los servicios de urgencias, hospitalización y cirugía. Es importante anotar que el Gobierno Nacional en el 2014 expidió el decreto 1477 por el cual se expiden la tabla de enfermedades laborales. En esta tabla de enfermedades laborales se definieron 4 enfermedades directas consideradas en su origen como enfermedades laborales. Estas eran la neumoconiosis, la asbestosis, la silicosis y el mesotelioma. A partir del 2020, de abril de 2020, con el decreto 676 se modificó el decreto 1477. Esta modificación introdujo al COVID-19 en los trabajadores de la salud como una enfermedad laboral directa. Eso conllevaba a que todo compañero que haya padecido el COVID-19 con ocasión de su trabajo se le debería responder a través de la
administradora de riesgos laborales. Con base en ello, hemos propuesto en un trabajo que venimos desarrollando con otros compañeros la posibilidad de que se nos declare profesión de alto riesgo, atendiendo a lo preceptuado en el decreto 2090 de 2003, toda vez de que consideramos de que reunimos y nos enfrentamos a una gran cantidad de factores de riesgo. Entre estos nos enfrentamos en los servicios a factores químicos, biológicos, físicos, ergonómicos, de violencia, psicosociales, de medio ambiente, y un tema que no se trata en la ley en el decreto 1477, que es el tema del riesgo jurídico. Hoy gran cantidad de compañeros enfrentan demandas por mala praxis médica, a lo cual debemos estar atentos y responder. Como les decía, la enfermedad del COVID-19 fue definida como enfermedad laboral directa. Esto es importante en el marco del reconocimiento de nuestra profesión como una profesión que enferma, que desgasta y en la cual nos tienen sometidos a una gran cantidad de factores emergentes en nuestros sitios de trabajo. Recalco la importancia de que nos consideren enfermedad de alto riesgo. Hoy en los procesos de deslaborización y tercerización laboral, emprendidos no solamente en el sistema público de empleo, sino en el sistema privado de empleos, donde se elabora por órdenes de prestación de servicios, Asmedas ha sido enfática en defender el trabajo digno y decente, consistente en que los trabajadores y los empleados del sector salud seamos contratados con todas las condiciones y con toda la dignidad de cualquier trabajador. Esto implica ganancias desde el punto de vista prestacional y estabilidad laboral, lo que permite a que los compañeros puedan tener unas condiciones dignas de vida y puedan tener un proyecto de vida a largo plazo. Es muy importante dentro de este sector llamar a que cada uno de nosotros, de los que ven estas presentaciones, a sumar en el sentido de crecer la asociación, defender nuestros derechos y propender por unas condiciones más dignas de trabajo. Como les decía, en los factores de riesgo emergentes nos encontramos con riesgos químicos. Dentro del trabajo usamos sustancias químicas en nuestro quehacer diario, riesgos físicos desde las condiciones de luz, condiciones de estabilidad de pisos, condiciones de seguridad, riesgos ergonómicos. No tenemos los puestos de trabajo más adecuados, ni es preocupación de nuestros empleadores porque trabajemos en las condiciones ergonómicas más favorables. Riesgos de violencia. Para nadie es un secreto de que nos enfrentamos a diario a las manifestaciones de violencia de la ciudad, cuyos resultados nos toca atender. Pacientes heridos, pacientes afectados en su salud y la carga que traen alrededor, familia, amigos y el entorno, que muchas veces se muestra hostil a nosotros, se muestra demandante en medio de su angustia y no comprende el sistema de prestación. Si a esto sumamos la gran cantidad de demandas jurídicas que enfrentamos el gremio médico, vemos de que tenemos todas las posibilidades, de que tenemos todos los elementos para que seamos considerados como una profesión de alto riesgo. Este sentir se ha venido realizando en varios países, se ha venido afrontando y se ha venido socializando en varios países, entre ellos sé yo que en los Estados Unidos, en Francia, en Brasil se ha hablado, en la UNIMEP se ha hablado
de profesión médica como una profesión de alto riesgo. Y hoy traemos esta inquietud nosotros de pensar en hacer un proyecto de ley atendiendo las condiciones favorables que tenemos con el nuevo gobierno, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Salud, donde nos proponemos impulsar iniciativas de este tamaño. Toda vez que eso sería un reconocimiento muy especial y una dignificación de nuestra profesión. ¿En qué consiste? Cuando se declara una profesión de alto riesgo, se asumen unos costos por parte de los empleadores en el término de los riesgos que asumimos. El valor pensional sería aumentado del 16,5% a un valor aproximado de 10 puntos por encima, 26 y más. Eso también equivaldría a que el profesional de la salud no tuviese que esperar ni a los 57 ni a los 59 años, sino que después de laborar cierto tiempo pudiera acceder a la pensión. Son sueños que tenemos en términos, repito, de dignificación de la profesión, en términos de valorar nuestro trabajo, pero a esto no solamente es tener la inquietud, sino que debemos sumar desde la academia, sumar desde las universidades, desde la conciencia de cada uno de nosotros, de que debemos ir mirando, ir girando hacia esos términos. Yo laboro en Metrosalud, en los últimos días pues se pudo integrar a la planta global de la empresa 78 médicos que estaban en calidad de temporales, con lo cual pues esperamos de que se haya mejorado sustancialmente sus condiciones laborales. Ellos a partir del día de hoy, de 1 de octubre, pasan a la planta de provisionalidad. Es un logro que nos alegra, nos conforta. Llamamos a los compañeros a que crezcamos la asociación. Nosotros velamos por los intereses de todos ustedes y nos preocupa sobremanera de que los compañeros que laboran no solo en Metrosalud, sino en entidades como la IPS universitaria y los hospitales locales en el departamento de Antioquia, las regionales, tengamos unas condiciones dignas de trabajo. Vuelvo y repito, las condiciones dignas no solamente se refieren a recibir un pago justo, sino a que dentro del mismo trabajo tengamos unas condiciones laborales que velen por la salud de nosotros. Debemos cuidar a nuestros cuidadores y una de las mejores maneras de hacerlo es dignificándolo. Esperamos de que frente a las charlas que vienen en este seminario, este 34º seminario, sea de importancia el recalcar en el foro común de que llevemos estas iniciativas. Es una iniciativa que se viene, vuelvo y repito, generalizando desde hace varios años y se viene propendiendo porque lo hagamos. Muy importante, señores compañeros, la agremiación. Sin ustedes, la Asociación Médica Sindical carece de funciones y no tiene ninguna razón de ser. Es importante que con nuestros compañeros sumemos. Hoy en día la mayor cantidad de médicos que los tenemos es en el área de la Metrosalud. Otra gran cantidad tenemos en las áreas de los pueblos, en los hospitales locales. Esperamos que la agremiación no solamente se nutra de la gente que trabaje en los sectores oficiales y públicos, sino que también puedan acceder a ella los compañeros que se desempeñan en el lado privado. Las condiciones laborales, creemos ahora con este plan de reforma a la ley a la salud, con la reforma al tema de salud,
creemos que es importante que la parte del talento humano entre a ser gestora de unas mejores condiciones. No solamente desde el punto de vista laboral, sino que sigamos unas condiciones de trabajo más adecuadas, que tengamos mejores equipos, no equipos deteriorados, porque de todas maneras redundan en un peligro para nosotros en el desarrollo de nuestras actividades diarias. Compañeros, la idea es sumar, la idea es ir hacia adelante y fortalecer la agremiación. Fortaleciendo la agremiación podemos tener personas que tengan una representatividad en las empresas, que puedan tomar acciones y decisiones en el marco de nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharme y atento a sus preguntas y a sus inquietudes. Muy buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento muy especial para ASMEDA Seccional Antioquia por esta invitación a este panel tan importante que tiene que ver con un tema que en mi criterio debe estar al orden del día de manera permanente y mucho más por la coyuntura política actual. Es un tema que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales, es el derecho al trabajo en condiciones dignas y decentes, como lo ordena la Carta Política de 1991, enfatizando en un sector de la población que presta un servicio tan importante, tan trascendental, como es el sector médico y todos los afines. Más aún después del tema de la pandemia, que nos muestra la trascendencia y la importancia, aunque siempre la ha tenido, pero se hizo más notable la trascendencia de este servicio tan importante como es la prestación del servicio de salud. Entonces, en ese contexto vamos a abordar esta problemática. Yo diría que el punto de partida es un punto de partida genérico, que es la Carta Política del 91, no haciendo referencia específicamente al sector médico, sino en general. Yo pienso que la primera reflexión que tenemos que hacer es qué es lo que quiso el constituyente del 91 con relación al tema que nos preocupa. En este caso, el tema del derecho al trabajo, el tema del derecho de asociación sindical. Y si ustedes analizan la Carta Política del 91 y la confrontan con las anteriores constituciones, observan que por primera vez en la historia constitucional de Colombia, el derecho de asociación sindical toma un rango constitucional y por primera vez en la historia constitucional de Colombia aparecen una serie de principios mínimos fundamentales que deben regular ese derecho al trabajo, entre muchas otras situaciones que no voy a alargarme para ahorrar el tiempo necesario para enfatizar en los puntos que me interesan. Pero sin duda, todas las disposiciones del constituyente del 91 que tienen que ver con el derecho al trabajo, con el derecho de asociación sindical, nos muestran que su visión era un derecho absolutamente protegido, donde el Estado debería estar muy atento, muy pendiente e intervenir para que esa parte débil que sigue siendo el trabajador realmente tenga una adecuada protección y esos fines y esos propósitos del constituyente efectivamente se cumplan. Sin embargo, observamos cómo el artículo 53 de la Constitución estableció una orden absolutamente perentoria, una orden que yo creo que pocas normas de la Carta Política lo tienen de esa manera. El artículo 53 establece la obligación del Congreso de la República de expedir un estatuto del trabajo. Esa es una orden, reitero, viene del año 91, es sumamente clara la obligación. El Congreso expedirá un estatuto del trabajo que debe contener por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales y señala una cantidad de principios. O sea, el Congreso desde hace más de 30 años ha tenido esa obligación y hasta la fecha no la ha cumplido. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no ha cumplido el Congreso esa obligación tan clara? La respuesta la daba alguno de los representantes de los gremios económicos del país en alguna oportunidad, cuando decía que mientras estén esos principios
que son principios protectores del derecho al trabajo, digamos, los dueños del país no van a permitir que se expida un estatuto del trabajo. Y eso es coherente con, digamos, las distintas propuestas gubernamentales que se han presentado hasta la fecha desde la Carta Política del 91. Es que creo que ningún presidente de la República había incluido dentro del proyecto político la obligación de desarrollar el Estatuto del Trabajo. Esa es la primera observación. Y por esto realmente ese proyecto no ha tenido ninguna vocación de éxito. Hay que recordar que en el año 94 aproximadamente, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con el apoyo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, presentaron un proyecto de ley de Estatuto del Trabajo, una ley que tenía además el apoyo de más de 1,5 millones de firmas y se hundió inmediatamente. La doctora Gloria Inés Ramírez, senadora de la República en ese momento, también presentó otro proyecto de Estatuto del Trabajo y también se hundió. O sea que hemos visto varias obligaciones. La doctora, otra congresista la presentó. Entonces, realmente no ha habido voluntad política para ello hasta el momento. Y la obligación sigue siendo clara. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, tema que nos debería de ameritar una reflexión como sociedad. O sea, porque nuestros representantes en el Congreso no han sido capaces o no han querido cumplir con esa clara obligación. Esos principios que están en el artículo 53 son principios muy importantes, son principios trascendentales, son los principios mínimos. A pesar de que no hay estatuto del trabajo, las máximas corporaciones judiciales, esto es la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, han señalado que por tratarse de principios mínimos fundamentales, no se requiere su desarrollo normativo para que tengan vigencia. Entonces uno podría decir, con base en esa reflexión, ¿para qué entonces el estatuto? Sin embargo, si ustedes observan cómo cada juez, cada magistrado interpreta o le da el alcance a esos principios, pues vemos que hay una cantidad de respuestas totalmente contradictorias. Y son respuestas, muchas de ellas, que no van de la mano con lo que fue el pensamiento del constituyente del 91. Por eso, esos principios hay que definirlos, hay que precisarlos, y de ahí la importancia de esas leyes estatutarias. Más adelante haré referencia a esas contradicciones en la medida en que el tiempo no lo permita, pero de manera muy breve. Simplemente quiero señalar que es de gran importancia la expedición de ese Estatuto del Trabajo. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado, con una ponencia del doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, hizo una exhortación al Congreso de la República, en una sentencia que se identifica como la SL 1944, del 19 de mayo de 2021. Yo me permito leer la parte pertinente, es una exhortación que se le hace al Congreso de la República y lo dice en los siguientes términos: exhortar al Congreso de la República para que en desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política profiera la ley o leyes que incumban en orden a actualizar la legislación laboral, tanto en lo atinente a las relaciones individuales como a las colectivas, en conjunción con los postulados de la Constitución de 1991 y los convenios internacionales del trabajo que forman parte del bloque de constitucionalidad, de manera que se remocen en ese nuevo marco normativo las figuras aplicables en cada caso y se establezcan las definiciones y precisiones que correspondan. O sea, uno observa que para la Sala Laboral de la Corte, ese estatuto es necesario, pero debe regular tanto la parte individual como la parte colectiva. Es decir, debe hacer referencia a los principios que tienen que ver con la relación directa trabajador-empleador y también la relación de los sindicatos, porque existe entonces una gran preocupación desde la sala laboral. Asimismo, se deduce y se infiere de ese pensamiento de la Corte que también deben definirse unos principios en la parte del procedimiento, es decir, cuando se acude al Ministerio del Trabajo para que controle y haga eficaz los derechos de los trabajadores, o cuando se acude al juez del trabajo.
y en ese sentido entonces tenemos que un estatuto debe tener un desarrollo de los principios bastante amplio, abarca en síntesis la parte de derecho laboral individual, la parte colectiva, la parte procesal, pero muy importante, debe darle el alcance a los principios que hacen parte de ese llamado bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad está conformado por tratados, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchos otros. Esa es la exhortación. Y hasta la fecha, ningún gobernante se había preocupado por ello. Hay que señalar, y es la parte del contexto que a mí me parece importante y muy estimulante, es que el único candidato a la presidencia de la República, que el año pasado participó y que concluyó pues siendo el gobernante de este año, en este año en la presidencia, el único que incluía el proyecto de Estatuto del Trabajo como un compromiso es el actual presidente. O sea que eso nos estimula, eso nos anima, porque entonces este personaje en el proyecto político efectivamente está interesado en que haya un estatuto del trabajo que garantice todo esto que acabamos de hablar. Y uno empieza a escuchar los discursos del presidente de la República y observa que sigue con ese compromiso ya siendo presidente. No debería ser distinto, pero históricamente hemos visto cómo a veces en las campañas se dice una cosa y en la aplicación práctica se hace otra completamente distinta. Y algo que nos estimula más, la ministra del Trabajo que se ha designado es la doctora Gloria Inés Ramírez, que fue una de las senadoras que presentó el proyecto de Estatuto al Trabajo. O sea que realmente aquí estamos en un ambiente político propicio para que efectivamente esto se vaya a desarrollar. Esto desde el año pasado, incluso un grupo de abogados de la Asociación de Abogados Laboralistas hemos venido trabajando en un proyecto de Estatuto del Trabajo, inclusive antes de que tuviera alguna expectativa este gobernante de ser presidente. Venimos trabajando, a mí me llamó mucho la atención la exhortación que hizo la Corte y mi reflexión era muy sencilla. Es que nadie es dueño de un proyecto de ley realmente ni de impulsarlo. Los que lo mueven finalmente los congresistas, pero cualquier ciudadano, cualquier número de ciudadanos puede empezar a moverlo, como de hecho ha ocurrido muchas veces, y me preocupaba que algún sector de la población que no tuviera como característica la defensa de los derechos de los trabajadores fuera el que propusiera un proyecto de Estatuto del Trabajo. Imagínense la ANDI, un proyecto de Estatuto del Trabajo, sería completamente distinta a la visión que tendrían las centrales obreras o los abogados que hemos venido defendiendo normalmente derechos de los trabajadores. Esas fueron las preocupaciones y comenzamos un trabajo un poquito desordenado en un principio, más organizado después y posteriormente, pues cuando ya vemos que triunfa el proyecto político que lo señalaba, pues empezamos a fortalecernos y nos estamos fortaleciendo como equipo de trabajo con una serie de equipos que vienen trabajando con distintos congresistas, unidades de trabajo legislativo, donde hay buenos congresistas también muy comprometidos y hemos entablado un diálogo también con la señora ministra para que le demos aplicación a esto realmente, para que no sea un discurso, sea una realidad. O sea que esa ley, digamos que está al orden del día, es parte del compromiso del gobierno nacional y esto pues obviamente nos estimula a todos en ese sentido. Nosotros creemos que debe ser una ley estatutaria en un principio, una ley que defina defina el alcance de esos principios. Y reitero la importancia de esa definición de los principios y yo quiero que ustedes me pongan cuidado en esta parte para que entiendan por qué es que es tan trascendental. Les pongo un ejemplo, el ejemplo del principio de la estabilidad laboral. Yo siempre he estado convencido que cualquier persona del común que no esté influenciada pues por la manera como piensan los jueces, todos estos debates que se tienen en las organizaciones sindicales, sino cualquier persona del común, usted le pregunte qué entiende por la estabilidad laboral. Yo estoy absolutamente convencido que lo que esa persona piensa es que cuando hay un vínculo laboral, si se comporta bien, si cumple sus obligaciones, el empleador no podrá desvincular. Y siempre tendrá que haber alguna razón para desvincularlo. Y yo estoy convencido de que esa fue la visión del constituyente del 91, cuando en el artículo 53 habla de la estabilidad laboral.
Ese es uno de los temas bien importantes. Sin embargo, resulta que las cortes han sido completamente diferentes, han tenido una postura completamente diferente en relación a ese principio. En el fondo, y lo voy a decir también muy sencillamente, no muy técnicamente, en el fondo lo que dicen, el empleador como principio puede despedir al trabajador cuando quiera. Y entonces la estabilidad, ¿dónde queda? La respuesta es muy sencilla. La estabilidad se logra con el pago de una pírrica indemnización, muy especialmente en el sector privado, y es sumamente grave. O sea, la realidad es que el principio es la inestabilidad. Ese es un tema que a mí me parece que no es concordante con muchos tratados y convenios internacionales que regulan el tema. Por lo tanto, vamos en contravía realmente en la práctica en contra del bloque de constitucionalidad. Eso no significa que se pretenda en una ley estatutaria que el trabajo sea inamovible. Habrá circunstancias muy especiales, pero que deben ser la excepción. O sea, la estabilidad es el principio. El otro tema que traigo como ejemplo, entre miles que podrían traer, es el tema de la remuneración mínima vital y móvil. Y hablo básicamente de la movilidad del salario, que la ligamos normalmente con el tema de la inflación, con el tema de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, digámoslo de esa manera. Pero fíjense cómo en el sector privado especialmente, una persona que lleve 5 años trabajando, o lleve más tiempo, perdón, lleva 5 años sin recibir un incremento salarial, eh, esa persona sin duda se le afectó su salario, ya no está ganando lo mismo. Sin duda hay una afectación de ese postulado de la remuneración mínima vital y móvil. Y la sala laboral ha dicho que en ese caso se afecta. Pero ¿cuál es la respuesta de la Corte? La respuesta de la Corte ha sido la siguiente. Como no hay una norma que nos diga cuánto es el porcentaje por el cual hay que aumentarle, la ley no nos dice en ninguna parte que tenga que incrementarse con el IPC, pues no hay forma de concretar ello. Es un principio que estaba vigente, pero no se puede concretar. Es lo mismo que no existiera ese principio. Esa es una de las dificultades pues, que vemos, y vemos entonces que es necesario darle un alcance y contenido a ese principio. Y así podríamos seguir hablando de principios y principios, el de la favorabilidad, como se ha interpretado de manera diferente por las distintas corporaciones judiciales. Entonces, hay fallos donde una persona gana un proceso, el otro está en la misma situación y lo pierde. Cada juez piensa muy distinto, cada juez le da un alcance distinto a los principios. Eso nos muestra la importancia de este Estatuto del Trabajo. ¿Cuáles son los insumos que tienen en cuenta para el desarrollo de este estatuto? Las sentencias de las máximas corporaciones, los convenios de la OIT, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los conceptos de la Comisión de Expertos de la OIT y del Comité de Libertad Sindical, las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los proyectos que ha habido del Estatuto del Trabajo, la Carta Sociolaboral Latinoamericana. O sea, eso es lo que estamos consagrando en ese proyecto, que ya está el borrador casi listo para poderlo poner en conocimiento de toda la opinión pública. Falta concertar algunos puntos que no es fácil entre nosotros mismos. Hay que concertarlo con con el movimiento sindical, hay que concertarlo con el gobierno nacional, y ya posteriormente, cuando haya esa concertación, tratar de concertarlo con el sector privado, con los actores privados especialmente, e incluso con los actores públicos, porque este es un proyecto de estatuto que rige las relaciones tanto del sector privado como del sector público. Muy bien, ese es el tema que quería pues ubicarlos en ese sentido. Hay un trabajo bastante serio, bastante avanzado en ello. Y viene el tema y la preocupación para ir dándole como el retoque a esta reflexión en el tema del sector salud. El sector salud, pues obviamente, digamos, tiene muchas relaciones laborales en juego, unas del sector privado, otras del sector público. Algunos consideran que debe haber un régimen muy especial para el sector salud, para los trabajadores del sector salud. Es un tema que no es fácil. Yo creo y sugeriría más bien es que pensemos que debe haber un capítulo especial dentro del Estatuto del Trabajo dirigido y orientado al sector salud, donde están sus particularidades. Porque de alguna manera,
el trabajador del sector salud sigue siendo un trabajador que está en desigualdad de condiciones y que ameritan la protección especial. Pero hay una característica bastante importante en el sector salud muy notable, y es que el sector salud, por el ánimo de lucro que tienen muchas de las entidades que hacen parte de todo el sistema que ustedes conocen mucho mejor que yo, todo eso, ese ánimo de lucro, hace que se utilicen con mucha frecuencia figuras que afectan los derechos laborales, figuras o instituciones que están formalmente siendo reconocidas por nuestra legislación, pero se establecieron para un fin completamente distinto. Y hago referencia a figuras tales como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios, los contratos sindicales. Y esto es tan evidente que hay gran preocupación de nuestras máximas corporaciones judiciales. Yo diría que en este momento hay varias decisiones, muchas de ellas, donde se hace como una alerta, se informa algo como preocupante. ¿Por qué al sector salud lo estamos maltratando de manera tan recurrente? Y quiero hacer referencia a una sentencia que se produjo, a dos sentencias. Una primera que se produjese en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, la SL 3086 de 2021, con ponencia del doctor Jorge Luis Quirós Alemán. Aquí estoy seguro que buena parte de los que me están escuchando se van a identificar con el caso o van a conocerlo, porque lo conocen un amigo, una amiga que está en esas situaciones. Estamos hablando de una médica que demanda a la empresa Confenalco Seccional Quindío. Y la historia de ella es bastante sintética, es bastante clara, digámoslo así. Ella prestó sus servicios permanentemente a una clínica que se llama de la Sagrada Familia. Es una IPS del tercer nivel de complejidad. Allá prestaba sus servicios realmente, pero formalmente los servicios los prestaba por medio de una cooperativa en un principio. Se liquida la cooperativa y aparece un sindicato y entonces ya aparece mediante un contrato sindical. La demanda que ella plantea es la realidad, señor juez. La realidad es que yo soy trabajadora de Confenalco. Esa es la realidad. Es quien se beneficia del servicio, es quien pone todos los instrumentos y medios de trabajo, es quien pone además las personas que me van a dar órdenes, etcétera, etcétera. Esa es la realidad y ese es el debate. El debate concluye en primera instancia en un juzgado de Armenia, un juzgado laboral, declara que efectivamente existió un contrato de trabajo con Confenalco, que hay solidaridad con el sindicato, porque el sindicato realmente era un instrumento ilegítimo para burlar derechos laborales, debe responder solidariamente y el tribunal confirmó. Esta decisión del tribunal es la que va hasta la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dice aquí, no hay duda, que hay que aplicar ese principio de la carta política, que es el de la primacía de la realidad sobre la forma, principio que, como lo dije, tiene una plena aplicación en este caso, y ese principio entonces nos muestra que la realidad es que esta señora era una trabajadora de esa entidad. Y como era una trabajadora de esa entidad, esa señora necesariamente tenía que recibir todos los beneficios prestacionales de esta entidad, como lo determinó efectivamente la sala laboral. No cuestiona la existencia de los sindicatos, no cuestiona la existencia de los sindicatos, de los contratos sindicales, perdón, lo que cuestiona es la manera como se utiliza. Pero quiero señalar cómo la Corte plantea su preocupación. Es a lo que yo quiero referirme realmente. Dice la Corte, después de señalar que el tribunal realmente, digamos, falló acertadamente, lo que dice al final es, por último,
La Corte no puede dejar de expresar su preocupación porque las instituciones prestadoras del servicio de salud persistan de manera terca y totalmente contraria a la buena fe en el uso de fórmulas fraudulentas de contratación de sus trabajadores, personal médico y asistencial, que precarizan el empleo a pesar de los continuos y reiterados llamados de las autoridades judiciales y administrativas a formalizar los puestos de trabajo y asumir las responsabilidades propias de trabajo del que se benefician. Un verdadero homenaje a los trabajadores de la salud en tiempos en los que se ha realzado su trascendental importancia, comienza precisamente por su contratación en condiciones dignas y justas. Y yo diría, señoras y señores, que esta parte es la que justifica per se un tratamiento especial en esa ley estatutaria del trabajo, porque realmente lo que el sector salud hizo por la humanidad en esta etapa tan dura amerita una respuesta real, positiva, y esa es la invitación que se hace frente a ello. Pero les decía que tenía otra sentencia también que les quería referenciar. Es una sentencia que tiene una trascendencia enorme, es una sentencia que se identifica como la SL 1680 del año 2020, con ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Esa sentencia estudió una huelga que se hizo en una empresa promotora, en una empresa social del Estado en Riohacha, y la discusión era si esa huelga que hacía la organización sindical, que motivaba a la organización sindical, era una huelga legal o ilegal. Hasta esta sentencia, lo que había dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterativa, de manera recurrente, es que como el servicio de salud es un servicio público esencial, la realidad es que cualquier actividad huelguística, cualquier cese de actividades es ilegítimo. Así lo había planteado la doctora Clara Cecilia Dueñas, tomando como fundamento criterios de la Organización Internacional del Trabajo. La doctrina señala en que no necesariamente es así, que donde debe estar prohibido el cese de actividades es donde está en juego la vida de los pacientes, pero no toda actividad como se ha entendido aquí hasta ese momento. Y por eso ella revoca, la Corte revoca la decisión de declarar ilegal ese cese de actividades. Pero yo quiero destacar, además de lo que acabo de señalar, que es muy importante, porque eso lo que hace es reflexionar sobre la preocupación de la Corte por este tipo de situaciones. O sea, la Corte está diciendo que muchas veces los trabajadores del sector salud están siendo atropellados permanentemente y estarían como maniatados para poder defender sus derechos, a diferencia del resto de trabajadores de la población. La Corte dice que no es así. Pero fíjese la siguiente cita que se toma ahí para ir concluyendo. En este caso, está demostrado con la documental aportada que las jornadas de protesta estaban dirigidas a obtener el pago de 8 periodos atrasados de salarios. Imagínense, 8 periodos atrasados de salario. La obligación que tiene el empleador es pagar inmediatamente el salario. Es que se supone, el postulado y el sentido común me dice a mí que normalmente el trabajador que recibe un salario vive de él y su familia. Cuando hablamos de 8 periodos atrasados de salarios, estamos hablando de un tiempo bastante largo. ¿Cuántas afectaciones no van a tener todas esas familias durante el tiempo? Entonces, reitero, el pago de 8 periodos atrasados de salarios, aportes a la seguridad social, aportes al sindicato y, en general, a criticar los sistémicos incumplimientos laborales. Pero la huelga también tenía un componente social que repercutía en el funcionamiento del sistema de salud. ¿Cuál es la falta de claridad en la contratación por prestación de servicios, la politización de los funcionarios y las ineficiencias en la administración del hospital? De manera que a la huelga por incumplimiento laboral habría que añadir la protesta social en defensa precisamente de la calidad del servicio de salud, a través de la cual los trabajadores pretendían hacer audibles sus denuncias ante las autoridades municipales y departamentales. Por otra parte, para la Corte,
Es claro que el impago prolongado de las remuneraciones de los trabajadores de la salud es una cuestión grave que afecta el mínimo vital del trabajador y de su familia, pues los priva de bienes básicos como la alimentación, vestuario, vivienda, educación y otras necesidades elementales de la vida corriente. Paralelamente, es un problema que también afecta en forma directa e inmediata la prestación hospitalaria, pues ocasiona pérdida en la calidad del servicio, insatisfacción, ausentismos, alta rotación, estrés y ansiedad, de suerte que por mucho que se quiera contener el conflicto, estas situaciones llevan a los trabajadores en estado de angustia y desespero a tomar medidas extremas como el paro. Bueno, conclusión, hay una gran preocupación de esta corporación Sala Laboral por la situación de los trabajadores de la salud. Hay un compromiso claro del actual gobernante de expedir el Estatuto del Trabajo, compromiso que lo viene intentando desarrollar la ministra del Trabajo. Hay un proyecto de Estatuto del Trabajo, la invitación a que le fortalezcamos el proyecto, invitándolo a ustedes a que se sumen a esta iniciativa que estamos realizando, haciendo un capítulo muy especial al sector salud por todo lo que ya hemos señalado. Yo dejaría por ahí mi intervención, les agradezco mucho la atención, muchísima suerte. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. En este espacio vamos a hablar del trabajo digno y decente para el recurso humano en salud. Habla Vilma Suárez, directora de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. En estos 20 minutos voy a abordar 3 elementos: el contexto en el que necesitamos o el contexto que ha llevado a que se necesite hablar de trabajo digno y decente en el sector, la distribución del recurso humano en salud y finalmente hablar de este trabajo digno y decente para el recurso humano del sector. En el contexto, para que podamos hablar del trabajo digno y decente de todos los trabajadores del sector salud, y en este caso de médicos especialistas y médicos generales, es importante que nos ubiquemos dentro de esa función esencial que tienen todos los trabajadores del sector salud y que tienen médicos y médicas en el país, y es la garantía del derecho fundamental a la salud. Para ello es importante reconocer que en las ceremonias de graduación pues se hace un juramento en el que se busca garantizar que se cumpla la atención digna, con calidad, que los pacientes, que la población necesita, y la profesión de medicina se compromete a contribuir con la garantía de este derecho fundamental a la salud. Cuando hablamos del derecho fundamental a la salud, debemos reconocer que, primero, el derecho a la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que además de comprenderse el derecho a la salud en el contexto de determinantes sociales, en lo que corresponde al sector salud, es una obligación, o que ese derecho comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, a la preservación, el mejoramiento y la es una responsabilidad del Estado, entendido como un territorio, una población que habita ese territorio, un gobierno de la población, el Estado, cabeza del gobierno, de adoptar las políticas que permitan asegurar la calidad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación, paliación. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, su prestación, la prestación del derecho del servicio al acceso a salud, es un servicio público, dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y con el Estado, como ya lo mencionaba, en cabeza del gobierno nacional. Ese derecho a situaciones preocupantes para el gobierno, como son una deficiente cobertura y distribución de los servicios de salud. Vemos que hay una inexistencia de servicios de salud en zonas rurales,
en 630 municipios no se cuenta con sedes de IPS en zona rural, un equivalente al 56%, y 492 municipios solo cuentan con una sede con baja capacidad resolutiva en la zona rural. Hay una concentración urbana de los servicios de salud, bajas coberturas de servicios trazadores para atención primaria resolutiva, y que además tenemos un déficit, una concentración en camas hospitalarias durante camas por 1.000 habitantes, y solo creció a 1.88 durante la pandemia, mientras que los países de la OCDE tienen entre 3 y 8 camas por 1.000 habitantes. En este sentido, pues además debemos hablar de la actual crisis financiera de la red pública y privada. Tenemos un déficit entre el 2018 y el 2021. Los hospitales públicos entre el 2018 y el 2021 prestaron servicios y facturaron 13.2 billones de pesos, de los cuales solo recaudaron 8.4, es decir, solamente el 63%, generándose un déficit de 4.4 billones, de los planes de beneficio, que de haberse recaudado el total de estos recursos, los hospitales públicos tendrían los recursos para cubrir el 100% de sus operaciones y poder fortalecerse, que eso ha dado a una cartera irrecuperable y a una despatrimonialización de lo público, que las empresas administradoras de planes de beneficios adeudan con corte al 30 de junio del 2022 10.6 billones, con un incremento del 24.6% respecto del 2018, en donde la cartera irrecuperable corresponde a 5.7 billones, es decir, el 53% del total. Esta última ha crecido desde el 2018 en un 21%, un 38%, 4.1 billones, corresponde a empresas administradoras de planes de beneficios o EPS que han sido liquidadas o en liquidación. Y esto tiene un impacto importante en todas los trabajadores del sector salud, porque el personal de salud y proveedores de bienes y servicios han sido los más afectados. Entre los pasivos exigibles se encuentran obligaciones con proveedores de bienes y servicios por 1.44 billones, honorarios a contratistas por 550.000 millones y una nómina por pagar que representa el 1.6%, es decir, 95.000 millones de pesos. Pero además, los prestadores privados, es decir, las IPS, las clínicas y hospitales privados también están en crisis. Basados en la información que reportan estas instituciones, las IPS liquidadas les adeudan 5, que es el plan para el cual hemos sido convocados en el día de hoy para hablar de los riesgos a los que se enfrentan las y los trabajadores del sector salud y los médicos generales y especialistas. Pues lo que vemos es que hay un primer riesgo, y ese riesgo es de orden financiero debido a las deudas que las EPS tienen con la red pública y la red privada del país. Ahora, durante la pandemia por COVID-19, para que podamos conectar la crisis financiera con otras situaciones que llevan también a exponer al personal de salud y al personal médico a riesgos en este caso de condiciones de bioseguridad, lo que vimos es que durante la pandemia por COVID-19 identificada, si bien es cierto a nivel internacional, en la producción de los elementos de protección individual, y en Colombia no se estaba dando una producción de estos elementos. Lo que podemos decir es que también esta crisis financiera que llevó a que las instituciones hospitalarias públicas y privadas no tuvieran un stock de elementos de protección personal se debe a esto llevó a que no se hiciera entrega de elementos de protección individual o de protección personal sanitaria. Por ejemplo, podemos ver aquí que
en un 12% no se hizo entrega de mascarillas y eso aumentó inclusive. No se entrega de el respirador del N95, que era el protector que se debía entregar a todos los trabajadores, que al 94% de los trabajadores no se les entregó guantes, gafas al 45%, no se hizo entrega de visor, protección facial al 57%, dental, peto antifluidos al 79%, un 37% no accedieron a batas, 32% a gorros, 57% a polainas, 65% a uniformes quirúrgicos, de acuerdo a los reportes que hizo la Mesa de Monitoreo Crítico de Comisiones de Salud y de Condiciones de Bioseguridad en los trabajadores del sector salud para los años 2020 y 2021. Es decir, que el talento humano en salud durante la pandemia no dispuso de los elementos de protección individual adecuados para la prestación de los servicios de acuerdo al riesgo. Pero que además podemos decir que no solamente se dio esta exposición que llevó a un incremento en el riesgo de adquirir el COVID-19, sino que además también se dio una mayor precarización laboral con una afectación de las condiciones de trabajo. Se encontró también por la Mesa de Monitoreo de Condiciones de Bioseguridad y de Trabajo Digno y Decente para estos años 2020-2021 en pandemia, que se dio un aumento en los horarios del 21%, que se dio una disminución del salario en un 19%, un excesivo aumento en la carga laboral, se dio insinuación de renuncia voluntaria, se le dijo a algunos de ellos que debían tomar licencia no remunerada, especialmente a quienes se estaban desempeñando en áreas como consulta externa o áreas quirúrgicas, que en ese momento se detuvieron las cirugías, que además se reportó acoso laboral y discriminación por parte de las personas, digamos, de la sociedad en general, frente al riesgo o al miedo que tenían de que el personal sanitario los infectara por COVID-19. Quiere decir que durante el COVID-19, en relación con las condiciones laborales, se dio una precarización laboral y afectaciones de condiciones de trabajo en situaciones pues que empeoraron y que teniendo en cuenta el acumulado de los porcentajes para esa época iba aumentando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud, podemos ver aquí, primero, que el personal más afectado fue el personal de enfermería, que los casos asociados a trabajadores con infección por COVID-19 se dio de manera importante en auxiliares y profesionales de enfermería, y que este número importante también obedece a que en Colombia se tienen 320.000 auxiliares de enfermería y 70.000 profesionales de enfermería, seguido por médicos, ¿no? Aquí está el personal médico, y el personal médico no solamente reportó importantes infecciones por COVID-19, sino que además los médicos, médicas y médicos del país fueron quienes mayor reporte de muertes por COVID-19 presentaron para estos años, pero que además del lado del COVID-19 estamos teniendo unos efectos post-pandemia que tienen que ver con salud mental. Y veamos también cómo es que es esta distribución del recurso humano en salud. Contarles que en Colombia hay una insuficiente e inequitativa distribución del personal de salud, que Colombia solo tiene 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes y que está por debajo de los países de la OCDE, que mencionan se debe tener 3.6 médicos, pero que además Colombia solamente tiene 1.6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando la OCDE dice que debería ser de 8.8, es decir, debería ser de 9 enfermeras. Es importante también tener en cuenta que en Colombia solo existen 86.234 profesionales de odontología. Eso quiere decir que tenemos 1.7 profesionales por cada 1.000 habitantes y que solamente tenemos 0.6 profesionales de fisioterapia por cada 1.000 habitantes. Aquí lo podemos ver, lo vamos a ver en esta gráfica,
Vemos en azul oscuro la distribución para médicos generales y especialistas, y en azul claro para profesionales de enfermería en el país. Y vemos cómo los médicos y enfermeras están concentrados en las ciudades capitales más importantes, y cómo en otras ciudades y departamentos hay una menor distribución, pero que además son departamentos, algunos de estos son, tenemos los municipios PET, donde hay conflicto, violencia, temas de inseguridad que llevan a que todo el personal de salud, y para el caso que nos convoca el día de hoy, el personal de medicina, los médicos generales y especialistas, pues también estén allí enfrentados a unos riesgos. Veamos acá la distribución de odontología, por lo que vemos también, creo que es importante que todos conozcamos cómo la distribución lo ocurre en algunos territorios frente a una urgencia odontológica. Aquí vemos la situación para por cada 1000 habitantes. Veamos, por ejemplo, el caso de Antioquia. Tenemos acá fisioterapia, como les decía, 0.6 profesionales por cada 1000 habitantes. Nutrición y dietética, solamente 0.2 profesionales por cada 1000 habitantes. Químicos farmacéuticos, 0.17 también por 1000 habitantes. Y aquí vamos a ver cuál es la distribución de los especialistas. Encontramos que Colombia solo tiene 1.03 especialistas de medicina interna por cada 10.000 habitantes, teniendo Antioquia, digamos, uno de los mayores números, pero sabiendo que no es un número suficiente o una distribución suficiente, que existen 3.625 especialistas, existen 3.625 especialistas en anestesiología, es decir, 0.71 por cada 1000 habitantes. Antioquia también tiene un buen número. Tenemos solo 0.5 especialistas de cirugía general por cada 10.000 habitantes, 0.98 pediatras, tenemos 0.72 ginecólogos y obstetras por cada 10.000 habitantes, y además hay un dato muy importante, y es que si un profesional, mayor desigualdad por ingresos. Entonces lo que encontramos es que a nivel, los profesionales a mayor nivel de formación presentan una mayor inequidad. En color naranja podemos observar los ingresos de las mujeres y en gris los ingresos de los hombres. Quiere decir que hay una desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres en el país. Y en relación con el trabajo digno y decente, pues lo que podemos decir es que hay una clara precarización laboral, que el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a avanzar en la formalización laboral, que en ese momento estamos haciendo un trabajo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Hemos también definido allí una mesa en la que participa la función pública, y vamos a avanzar hacia el lleno de vacantes, hacia los nombramientos temporales, hacia la planta temporal, en tanto avanzamos en la construcción del régimen laboral especial para el sector salud, y que ya desde el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud se va a expedir próximamente una circular conjunta en la que se informa que se van a iniciar las visitas de inspección, vigilancia y control a todas las instituciones hospitalarias públicas y privadas, y que especialmente en este caso, en el caso de las privadas, dado que hay una jurisprudencia, se espera que el sector privado cumpla con lo que está establecido en la ley, que se va a iniciar estas visitas de inspección, vigilancia y control, y se empezará a establecer las sanciones para aquellas instituciones que no estén cumpliendo con lo que está establecido en la normatividad del país. Muchas gracias.